El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones. Un programa que queremos compartir de la palabra de Dios y el cual nos lleva a estudiarla y analizarla para traer un pensamiento a su vida y una reflexión a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual ha titulado Es por su misericordia. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades hemos estado a la expectativa por eventos que pueden suceder. Por ejemplo, en estos días, la gran mayoría del mundo está pendiente de Qatar. Creo que el 22 de noviembre o 20 de noviembre es el inicio del campeonato mundial y uno oye y ve que el evento se avecina y hay conteos. También una época de vacaciones, entonces se avecina y la esperamos con toda la alegría y con todo el anhelo. Pero hay un evento el cual debemos esperar y no sabemos para cuándo, y es la venida del Señor. Hace unos días leí un titular que científicos se aproximaban a determinar el día, ellos llaman del fin del mundo, y luego, ya después, determinaron el día del fin del mundo. Solamente leí el titular, porque leer el resto era perder el tiempo. Era haber gastado no sé cuántos minutos leyendo algo que es inoficioso y que no aporta nada para las personas. Sencillamente, ¿por qué? Porque el Señor dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 36, refiriéndose a su venida, refiriéndose al final de este mundo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, es un evento del cual se ha hablado, se está hablando y se seguirá hablando. Pero, ¿cuándo es? Esa es la gran expectativa. Así como es una gran expectativa el día de nuestra partida de este mundo. Puede ser que nos vayamos el día que el Señor venga por su iglesia o cuando decida que nuestra vida termine. Y al decir cuando venga por su iglesia, no me estoy refiriendo a denominaciones, me estoy refiriendo al grupo de personas que creemos en Él y nos esforzamos por creerle a Él. Es por eso que mucha gente se propone y quiere predecir el día de su venida. Y desde siempre ha habido personas que lo han querido hacer. Pero está pendiente. Tal vez muchos digan, pero es que nos están diciendo desde siempre que esto va a venir, el Señor va a venir, que el mundo se va a acabar, que va a haber circunstancias que deben o nos exigen estar preparados. Pero si miramos la palabra del Señor, no es que el Señor se le haya olvidado, no es que el Señor se ha incumplido, no es que el Señor vaya a cambiar de parecer, no, Él vendrá y llevará a su iglesia y vendrá y cumplirá sus promesas. Pero, repito, el día y la hora nadie lo sabe.
un corazón nuevo. Cuenta la historia que en el año 1967, en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se llevó el primer trasplante de corazón. Hasta ese momento, ningún médico ni científico se había atrevido a hacer un trasplante de órgano. Pero para el señor Wansansky, de 55 años de edad, era la única forma de continuar viviendo, de alargar su vida. En la cirugía, todo iba muy bien. Duró 5 horas aproximadamente y los médicos vieron que había sido un éxito. Pero unas semanas después, el cuerpo empezó a repeler aquel órgano. Era un intruso en su cuerpo y los órganos del mismo cuerpo empezaron a soltar sustancias, las cuales inhibían el proceso de ese corazón nuevo. 3 semanas más tarde, el señor Wansansky murió de una pulmonía en su cuerpo. ¿Qué sucedió? Luego de esa época consiguieron los científicos sacar medicinas para ir contra aquello que repelía los órganos nuevos en el cuerpo de la persona, y desde ese instante se crearon muchos trasplantes de corazón, se hicieron, y mucha gente ha tenido una segunda oportunidad de alargar su vida. Dios también quiere darnos un corazón nuevo, pero no para que alarguemos nuestra vida, sino para que tengamos vida eterna. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 26 dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios quiere darnos un nuevo corazón, transformar ese corazón endurecido, ese corazón de pecado, en un corazón que nos lleve a vida eterna. Reflexionemos. Entonces, retomando, no es que el Señor sea olvidadizo y no es que no vaya a cumplir. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y versículo 9 nos da la razón por la cual aún no se ha presentado ese día. La palabra dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la razón por la cual ojalá se demore mucho su venida. Pero tal vez por la maldad del mundo, Él tenga que agilizarla. Pero ese día está sin determinar para nosotros, solamente determinado para Él. Y entonces dice: el Señor no retarda su promesa. Al decir no retarda, es porque ya está determinado cuándo va a ser. Pero eso solamente lo sabe Él. El día y la hora solamente está en el corazón de Dios. Y entonces da la razón. Según algunos la tienen por tardanza. Los que preguntan: ¿y cuándo se va a acabar el mundo? Si eso lo están diciendo, ¿de cuándo? Eso a lo mejor no es cierto, eso no va a ser cierto. No. Para algunos quieren que esto pase ya, pero sería tremendo. Todos los que se preguntan: ¿cuándo va a ser? Preparémonos para esa venida. Preparémonos para el día en que el Señor venga y tome a su iglesia. Entonces dice: según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros.
Si por nosotros fuera, ya hubiera venido. Y hubiera tenido que acabar todo. Porque la maldad del mundo cada día aumenta. Y ahí sí, como dice la palabra, estamos como en los tiempos de Moisés, celebrando, compartiendo, dándose en casamiento. Y entonces el Señor dijo, ya no me agradan sus sacrificios, ya no me agradan sus holocaustos. Y entonces tuvo que mandar a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero ya Él vino. Ahora es que nosotros nos volvamos a Él. Ya no le agrada seguramente muchas cosas, porque la maldad está carcomiendo la creencia y la fe de muchos. Pero Él sigue teniendo paciencia. Él sigue esperando. Él sigue a lo mejor diciéndole al Padre, Padre, que mi sacrificio no sea en vano. Todavía hay muchos que se pueden salvar. Todavía hay muchos que pueden venir al camino de salvación. Todavía hay muchos que entren por la puerta estrecha y caminen por el sendero angosto. Esperemos. Y el Padre, que es rico en misericordia, y Dios, que es rico en esa paciencia, entonces espera, sino que tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie se pierda, pero es decisión de nosotros ir a la vida eterna. Por eso el final del versículo dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos digamos, Dios, te he ofendido. Dios, la vida que llevo no te agrada a ti, la voy a cambiar. Dios, perdona mis pecados, límpiame y recíbeme como tu hijo. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando ya Dios vea que no hay más, entonces ahí vendrá. Pero ¿cuándo? No le creamos a ninguno, porque eso no se sabe. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo y nos dice que en aquella noticia que leyó sobre que los científicos encontraron el final de los tiempos, el final del mundo, el día, la hora, y él dijo que no había perdido tiempo en esto, la verdad también lo hice. Y cuando vi esa noticia pasé de largo porque sabemos por medio de la palabra que el único que sabe el día y la hora es Dios. El Señor Jesús dijo que ni aun los ángeles del cielo. Entonces, nosotros debemos preparar nuestro corazón cada día. Mucha gente dice, el mundo se acaba para el que se muere. Y la verdad puede ser así. Pero vendrá un día que el Señor Jesús regresará por segunda vez. Y vendrá por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación. Y no estamos hablando de religión, sino estamos hablando de su pueblo, de aquellos que creyeron en Él y le creen a Él. Y le recibieron como Señor y Salvador. Preparémonos para ese día, sin temor, porque sabemos que será un día de gloria y de bendición. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Buscando la solución. Quédese con nosotros. ¿En cuántas oportunidades queremos encontrar una solución, sea para una dolencia
sea para una enfermedad o sea para una situación económica. Siempre tratamos de buscar la solución más rápido posible, en lo que nuestra fuerza nos alcanzan para hacerlo. Y casi siempre de último dejamos para acudir delante de Dios. En la época del Señor Jesús era parecido, era casi lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente buscaba soluciones para sus enfermedades en un lugar, en un sitio, y querían recibir esa sanidad. La palabra nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en los versículos 2 y 3. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Si miramos lo que dice la palabra, dice que hay en Jerusalén, en la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia o lugar de misericordia. Y ellos iban allí, dice que había una gran cantidad, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Para qué iba la gente a aquel lugar? A buscar sanidad. Dice que ellos iban a aquel lugar, ¿cierto? Y esperaban el movimiento del agua. Había algo que acontecía en ese lugar, que la palabra dice que en hebreo se llama Betesda, que es misericordia, y era el lugar donde menos misericordia había. ¿Por qué? Porque cada uno trataba de buscar lo suyo. Cada uno trataba con egoísmo de entrar primero en el estanque cuando las aguas se movían. ¿Y por qué se movían las aguas? ¿O qué sucedía? Dice la palabra en el versículo 4 del capítulo 5 de Juan. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sabemos que el mundo está lleno de gente enferma física y espiritualmente. Pero ¿cuál es la situación? La gente iba a aquel lugar. Dice la palabra y nos nombran varias enfermedades físicas, ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, gente que tenía necesidad. Y iban allí a ese lugar con un propósito específico, ser sanos, ser libres de la enfermedad, quitarse ese yugo de enfermedad que tenía sobre su vida. Pero la palabra dice que había una multitud, o sea, eran muchos los que estaban en aquel lugar esperando el movimiento de las aguas para lanzarse de primero. No faltaba quien pasara por allí, de pronto hasta tirar una piedra al agua, al estanque, para que se moviera, y la gente por la necesidad y la angustia se lanzaban allí, y el que primero entrase, ese, dicen ellos, era sano. Pero si alguien era el que tiraba la piedra y se movía el agua, pues no iba a pasar absolutamente nada, y nuevamente salían de aquel lugar o de aquel estanque llenos de aburrimiento, llenos de desesperación, porque no pasaba nada. Dice, si yo fui el primero que me metí y no pasó absolutamente nada y el agua se movió, pero sabemos que la maldad en todos lados está. Y podía suceder que alguien hiciera esto por maldad solamente, sin tener misericordia de aquella gente enferma. Y es eso lo que sucede hoy en día. La gente está enferma en cantidad por todo el mundo. Vemos cáncer, vemos enfermedades de leucemia, vemos enfermedades de la piel, enfermedades del cuerpo y aún de la mente. Gente que el sol y la luna les afectan y por eso cambian en ciertos momentos y se vuelven locos. Pero nunca, en primer lugar, buscan a Dios, que es aquel que puede tener solución para sus vidas. Una fruta para 3 hambrientos. Cuenta la historia que en una cierta oportunidad 3 jóvenes se perdieron en un bosque. Y ya el hambre los tenía agobiados, casi no les permitía caminar. Entonces oraron a Dios, porque encontraron una fruta, pero no les parecía suficiente. Entonces Dios quiso mirar su corazón, quiso probar su corazón. Escuchó su clamor y se acercó y le preguntó a cada uno, ¿qué quiere
¿Cómo quiere que les ayude? El primero contestó, Señor, que aparezcan muchas más frutas. Y el Señor le dijo, no es una solución sabia, porque los problemas no se solucionan mágicamente. El segundo le dijo, Señor, que esta fruta crezca y sea suficiente para nosotros. El Señor le dijo, no es una solución buena, porque tendrían que buscar siempre que fueran saciados en cualquier momento. El tercero le dijo, mi Señor, quítanos el orgullo, haznos pequeños y de tal manera que esta fruta nos alcance para los tres. El Señor dijo, es una petición correcta, porque si nos humillamos y si reconocemos nuestra grandeza, nuestro orgullo, nuestro engrandecimiento, Dios puede obrar. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nada con el Señor se consigue con altivez, siempre con humildad y reconociendo su gracia. Reflexionemos. Entonces, la palabra nos está diciendo que esa gran multitud de personas estaba enfermo y buscaban una solución en aquel lugar llamado Betesda, misericordia. Y lo que les decía anteriormente, lo único que no había allí en ese lugar era misericordia, porque cada uno era egoísta de ser sano. Y hoy en día sucede lo mismo, cada cual busca lo suyo sin pensar en los demás. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente busca la solución a sus problemas en otros lugares antes de ir a Dios. Para nosotros Dios debe ser el primer recurso en el cual debemos depender, pero buscamos diferentes recursos antes de buscar a Dios y lo dejamos como la última salida, como el último recurso para nuestra vida. Luego nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en los versículos del 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El Señor Jesús ve a aquel hombre, y verdaderamente llega aquel que es lleno de misericordia. Llegó al lugar de misericordia donde no la había, aquel Jesús, aquel Hijo de Dios que estaba caminando por la tierra en aquel tiempo, y vino, llenó su corazón de misericordia. Y cuando ve a aquel hombre allí botado, 38 años, enfermo, dijo que tuvo en su corazón misericordia. Dice, había un enfermo, y cuando lo vio acostado supo que llevaba mucho tiempo. Y el Señor en su misericordia le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué sucede? A veces nos metemos en religiosidades. Si no es como yo digo, si no es como están diciendo, entonces no es así. Pero Jesús viene para darnos otra visión de la sanidad que Él quiere traer a nuestra vida. No es solamente metiéndonos en el agua, metiéndonos como dijeron, o haciéndonos tantas cosas, o haciendo riegos, o haciendo baños. No. Él le dice, quiere ser sano, pero vemos la religiosidad del corazón de aquel hombre, acostumbrado ¿a qué? Acostumbrado al movimiento de esa agua. Todos los días me lo imagino aquel hombre en ese lugar, esperando ese movimiento del agua para recibir su sanidad. Y el enfermo le responde, Señor, no tengo quien me meta al estanque. O sea, la única forma de ser sano es metiéndome al estanque.
Y Jesús vino para cambiar esa mentalidad de dependencia de las cosas y para que empezáramos nosotros a depender de Él. Busquemos la solución en el Señor Jesús. Él es el que puede traer sanidad. Entonces Jesús le dijo, mira que Jesús ni le pone atención a aquel hombre, sino que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ya no le dijo más, quiere ser sano, porque entendió que su mente y su corazón estaban en ese lugar. Su mente y su corazón estaban en ese mover del agua para recibir sanidad. Pero el Señor Jesús quería mostrarle a aquel hombre que Él era el Hijo de Dios, que había venido a traer sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, oído a los sordos, que hacía caminar a los cojos, que hacía levantar a los muertos. Él vino para manifestar eso. Y aunque muchos no le creyeron, Él se hizo al lado de aquellos necesitados, al lado de aquellos que necesitaban esa sanidad y esa nueva oportunidad de vida. Y al instante, dice el versículo 9 del capítulo 5 de Juan, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era un día de reposo, era un sábado, según lo dice la palabra. Sabemos que Shabbat significa reposo, no sábado, pero era día de reposo. Y estaba el Señor Jesús allí manifestando los milagros y las obras de Dios. ¿Para qué? Para que los judíos entendieran que Dios no había hecho el sábado por causa del hombre, sino el hombre para que el sábado pudiera descansar, pero también para que pudiera hacer obras de misericordia. Y entonces se levantaron a criticarlo, pero él dijo que la misericordia de Dios alcanzaba aún para ese día de reposo. Y luego le dice a que aquel hombre se levanta y fue sano y tomó su lecho y anduvo. El Señor Jesús le cambió la visión, no solamente a aquel hombre, porque cuando la gente se encuentra con el Señor Jesús, sus problemas y sus necesidades son resueltas. Porque cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, Él trae la verdadera misericordia a nuestro corazón. Es necesario que nos acerquemos al Señor Jesús para encontrar esa misericordia, para encontrar la solución a nuestra situación. Él tiene la solución y mejor que nadie, Él conoce la necesidad o la debilidad que tenemos. Confiemos en Él y Él hará. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí frente a sus pantallas. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.